Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Vamos a irnos verso a verso a entender lo que Dios nos quiere decir. Y dice de esta manera la palabra de Dios: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Vamos a enfocarnos completamente en la vida de Samuel. Samuel es un joven que, me dice el versículo 1, que ministraba a Jehová. ¿Y qué es ministrar? Ministrar es servir. Entonces, algo que está haciendo este joven es estar sirviendo. Y yo puedo aprender algo en esta primera parte. Es mucho más fácil que yo pueda saber lo que Dios me quiere decir cuando estoy sirviéndole a Él. Cuando yo estoy en una relación con Él, una intimidad con Él, es más fácil yo poder escuchar lo que Dios me quiere decir. Lo que hacía Samuel, ahí mismo en Primera de Samuel capítulo 3, pero en el versículo 15, me dice qué es lo que hacía Samuel, porque no era algo tan así como que tan impresionante. Mira lo que hacía Samuel. Dice: y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Parte de lo que él hacía era abrir las puertas, era servir en el templo, servir en la casa de Jehová. Y esa era una de las funciones que hacía Samuel. Era un joven aproximadamente de 15 años que estaba ministrando a Jehová, estaba sirviendo a Jehová, y ahí estaba completamente enfocado en el servicio. No nos vamos a meter un poquito en la historia de su mamá, que lo entregó, fue dedicado al servicio. Pero lo que sí tengo que aprender o recordar es que él está sirviendo a Dios y está donde tiene que estar. Está en la casa de Jehová, está sirviendo a Jehová, y ahí es donde Dios le va a hablar. Es más fácil, otra vez, es más fácil que Dios hable a tu vida cuando estás con Él a cuando te has alejado. No digo que Dios no te hable. Dios te puede hablar de muchas maneras y como Él quiere, y darte el mensaje que Él quiere. Pero cuando tú estás en la casa de Dios sirviendo, ministrando, sirviéndole, bueno, es mucho más fácil que Él pueda hablar a tu vida. Me llama la atención que en el mismo versículo 1 dice: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Si pudiéramos recordar, en aquel tiempo el sacerdote era Elí. Él tenía unos hijos que hacían lo malo delante de Dios, y Dios había mandado a un varón a hablarle a Elí, que traería juicio sobre su casa porque sus hijos hacían lo malo delante de Dios, y el pueblo lo veía y el pueblo hablaba, y Elí, como sacerdote y como padre, nunca hizo nada para corregir a sus hijos. Me llama la atención esta frase donde dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y quiero decirte algo. Creo que el día de hoy esta misma frase a mí me preocupa, porque creo que es la misma situación que hoy está pasando en la iglesia. Creo que de repente la iglesia el día de hoy está más preocupada de cómo ser exitoso, cómo ser próspero, cómo obtener y experimentar bendiciones, o cómo conquistar o tomar puestos, y cómo de repente el humanismo ha entrado en la iglesia, que está más enfocado en el hombre, en cómo ser mejor, que en vez de cómo menguar para que Dios crezca en nosotros. ¿Se acuerdan que hace unas semanas, viendo a Juan, que Juan decía: es necesario que Él crezca y que yo mengüe? Y es impresionante ver esto. ¿Por qué? Porque la mentalidad de hoy del hombre y de la iglesia y de los pastores es ver cómo la gente alcanza éxitos, logros, conquista, y cómo tiene lo mejor en su vida, cuando yo veo a Juan que es todo lo contrario. Cuando no se trata de mí, cuando no se trata de enfocarse en mi vida, sino se trata de enfocarse en lo que Dios quiere. Y eso es preocupante. ¿Por qué? Porque hoy en las iglesias poco se predica la palabra de Dios. De veras, es increíble. Suena ilógico.
Hermano, pero si yo a la iglesia donde yo voy, quizás yo veo que siempre abren la Biblia. Sí, dense cuenta. Muchas veces agarran un versículo y de ahí empiezan a hablar, y muchas veces se habla más de testimonio y más de ejemplos. Y no digo que sea malo un testimonio, o sea, un ejemplo, no digo que sea malo, pero creo que lo importante en nuestra vida tiene que ser conocer la palabra de Dios. La mayoría de los cristianos hoy en día son cristianos laicos, cristianos que aprenden de Dios de lo que escuchen en el púlpito, y se creen todo lo que el pastor dice y no son capaces de darse cuenta que si lo que está diciendo el pastor puede estar bien o está mal, y incluso llegamos a creerle ciegamente al pastor. A mí me llama la atención que aún Pablo dice: si cualquiera de nosotros, alguien más, incluso nosotros, hablan un evangelio diferente, no le creáis, porque es necesario que estemos enfocados en la palabra. Otra vez, he estado en iglesias donde hay algunos que ni abren la Biblia. He estado en reuniones donde dicen: hermanos, estuvo tan buena la alabanza, la adoración, que ni hubo necesidad de que hubo palabra de Dios. Yo tengo que preguntarme: ¿cómo es posible? Si lo más importante es escuchar lo que Dios me quiere decir. Otra vez, no estamos en contra de la alabanza, no estamos en contra de la adoración. Es importantísimo porque a Dios le declaramos lo que Él es, pero nada se compara con lo que Él quiere hablarnos día a día. Si hoy estuviéramos aquí y yo les dijera: hermanos, hoy no hay palabra de Dios, vámonos a nuestras casas, creo que ustedes pudieran decir: híjole, perdí el tiempo. Pero no hay nada mejor como enfocarnos en lo que Dios quiere decir. Mira lo que dice Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice así: Pablo hablándole a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, te encargo delante de Él, versículo 2, que prediques la palabra. ¿Qué hay que predicar? La palabra. Que prediques la palabra, que hices a tiempo y fuera de tiempo. Y luego me dice: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tengo que aprender, que tengo que enseñar, tengo que predicar la palabra, y tengo que hacerlo a través de una enseñanza sana de la doctrina. Versículo 3: porque vendrán tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus propios deseos malvados, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Es claro que tengo que aprender que si algo se tiene que hablar en un púlpito es la palabra. Si algo me tengo que enfocar al momento de estar en un lugar es a través de su palabra. Tengo que predicar, tengo que enseñar, tengo que evangelizar, pero no puedo hablar, no puedo creer que pensando que las palabras humanas pueden ser más atractivas que la misma palabra de Dios. Y muchas veces en las iglesias, como dice, escasea la palabra de Dios. Verás, no queremos levantarnos el cuello ni decir somos la mejor iglesia, porque eso es lo que no queremos nunca hacer. No queremos convertirnos en los fariseos de este tiempo, pensando que somos los buenos. No. Pero es necesario que siempre podamos compartir y hablar de la palabra de Dios. Que no escasee la palabra en tu casa, que no escasee la palabra en la iglesia, que en todo momento estemos tomados de lo que Él nos quiere decir. Regresemos a Primera de Samuel capítulo 3 versículo 2. Dice así: y aconteció un día
que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Elí ya era viejo, estaba probablemente perdiendo la vista, y Samuel le ayudaba en todo lo que necesitaba. Dice el versículo 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Importante, ¿dónde estaba? En el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Otra vez, ¿dónde estaba Samuel? En el templo. Estaba donde estaba el arca de Dios. Y esto me habla de su presencia. Entonces vuelvo a decir, ¿quieres que Dios te hable? Tienes que aprender a caminar y vivir en una intimidad con Dios. Acuérdate de algo, la Biblia me habla que mi relación con Dios tiene que ser tan íntima, que en la cual yo tengo que aprender a tener una intimidad diaria. Nosotros como iglesia les enseñamos que todos los días tienen que hacer su devocional con Dios. Es importante que hagas tu tiempo con Dios, tu devocional con Dios, que escuches su palabra, porque en base a que esté más pegado a Él, es más fácil que Él pueda hablar a tu vida. Ahora, a mí me llama la atención que me habla de un joven de 15 años que está desde un inicio sirviendo a Dios, en la casa de Dios, en la presencia de Dios. Y creo que es un lugar donde podemos estar todos. Y aquí no importa si eres grande, si eres mediano, si eres muy joven, un niño, todos podemos estar cerca de la presencia de Dios. Y dice ahí que Dios le habló, ¿sí? Y él dice: heme aquí. Pero él piensa que le está hablando Elías, Samuel. Versículo 5 dice: y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Interesante. Samuel tiene alrededor de 15 años, nunca ha escuchado la voz de Dios, y cuando le habla, no sabe que es Dios. Ahora, aquí hay una duda. No sabemos si fue audiblemente, no sabemos si estaba acostado, estaba dormido y fue como una visión. Pero bueno, algunos piensan que fue un sueño, pero de una u otra manera Dios le habla. No sé cuánto les ha pasado, ¿no? Que de repente están acostados y sienten como que alguien les habla. Y bueno, probablemente sintió eso Samuel. Va con Elí y y Elí le dice que él no le ha hablado. La pregunta que hoy pudiéramos hacer es: ¿por qué Dios no nos habla como antes hablaba? Que de repente escuchamos la Biblia y que Dios le habla a una persona, pero si te das cuenta, aunque leas la Biblia, te vas a dar cuenta que Dios no le habló a una gran cantidad de personas, sino que eran personas específicas. Hay una diferencia el día de hoy. Bueno, la diferencia del día de hoy es porque Dios a nosotros nos ha dejado su palabra. Y Dios hoy habla a través de su palabra, que es la Biblia. Mira lo que dice Segunda de Pedro 1:19, por favor. Segunda de Pedro 1:19. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, tengo que entender que la manera en que Dios habla el día de hoy es a través de la Biblia.
Entonces, ¿Dios no puede hablar audiblemente? Sí, también puede. Yo no pudiera encajar a Dios o encajonar a Dios y decir que Él ya no puede hablar. Claro que Dios puede hablar, pero la manera más segura al saber que Dios me habla es a través de su Biblia, a través de la palabra. Y es la que muchas veces no usamos. ¿Sí? Híjole, de repente me dieron ganas de preguntar, levante la mano, ¿quién tiene Biblia, verdad? Porque muchas veces hay hermanos cristianos hoy en día que ya no usan Biblia porque lo traen en sus dispositivos. Se lo traen en sus dispositivos y no, ya no ocupo Biblia. Y quiero que puedas entender, claro, lo puedes leer ahí. Pero la manera en que yo puedo ver lo que Dios me va a hablar siempre es a través de su palabra. Acabamos de leer que es la palabra profética más segura, en la cual tenemos que estar atentos como una antorcha que alumbra en la oscuridad. Si hay una manera segura en la cual yo sé que Dios me puede hablar, es a través de su palabra. A veces, ¿saben qué queremos? A veces buscamos a un líder, a un pastor, a una persona de un ministerio para que nos dé la respuesta de lo que nosotros sentimos o queremos o necesitamos. Pastor, quiero hablar con usted. Tengo un problema. A ver, ¿usted qué me aconseja? Y no digo que sea malo. La Biblia me dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Pero nunca, nunca se va a comparar el consejo de un humano, aunque sea un servidor, de un ministro, al consejo que Dios te puede dar. Nunca. Y a veces le crees más al ministro, al siervo, que a Dios. Te es más fácil. Pero yo quiero que tú puedas entender que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil. Y si tú necesitas saber qué es lo que Dios tiene para tu vida, ahí lo vas a encontrar. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Dios de una u otra manera te va a hablar. Dios es real, Dios es verdadero y te va a hablar a través de su palabra. Hay hermanos que otra vez que se guían en base a una vocecita interna. Y tengo que decirte, cuidado. Hermanos, que yo así siento, cuando yo siento que como una vocecita que me dice que haga algo, así sé que es de Dios. Bueno, puede ser que sea de Dios, pero no siempre. Mira, vamos a ver un ejemplo que me ayuda a entender este punto a ver, permítame, creo que es Mateo 16. Mateo 16, por favor, versículo 15. Hay una situación que está pasando donde Jesús le dice a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y hay una situación que algunos de ellos dicen, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, y algunos pues de los profetas o algún profeta nada más, ¿sí? Y Jesús hace esta pregunta a sus discípulos y le dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y yo quiero que veas a Pedro, que dice, versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atraes en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatraes en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Vemos a Pedro con una revelación de parte de Dios diciendo quién es Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y de repente quizás todas las miradas de los discípulos sobre Pedro, y a lo mejor hasta aplausos: bravo Pedro, qué bueno eres, ¿no? Felicidades.
Jesús lo acaba de levantar y decir, es bienaventurado porque te lo reveló mi Padre. Él te lo ha mostrado. Y entonces continúa versículo 21. Después entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y de repente como que vemos, aquí en Monterrey decimos, bájese, ¿verdad? O sea, como que Dios le dice a Pedro, bájese. De repente se levanta a decir lo que tú acabas de decir, wow, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero pareciera que de repente Pedro, al escuchar lo que Jesús está diciendo que va a padecer, quizás en su vocecita interna, en su Pepe el Grillo, en su interior, le quiere decir a Jesús, no, que eso no te acontezca. Que yo siento que eso no está bien, yo creo que eso no es bueno que te pueda suceder. Y voltea a Jesús con Pedro y le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Entonces, como ejemplo, puedo ver cómo algunas veces lo que yo pueda sentir dentro de mí, claro que puede ser Dios. Otra vez, no quiero decir que Dios no habla de esa manera, pero otras veces puedo ser yo y me puedo equivocar. ¿Sí me explico? O sea, una vez puede ser Dios, pero otras veces puedo ser yo. Yo no sé a cuántos, no sé, papás ya que tienen sus hijos casados, en algún momento le presentaron al novio o a la novia y usted dijo, yo no siento paz, se me hace que esa mujer no es de Dios. Y a lo mejor hasta oró, ayunó para que Dios quítala de aquí, ¿verdad? O quítalo de aquí. A lo mejor a usted le pasó, ¿verdad? Y al pasar de los años, sus papás o usted se da cuenta que estaba equivocado, que era de Dios, que es la persona indicada y que Dios tiene un propósito para su vida. ¿Por qué? Porque nos equivocamos en nuestro interior. Y muchas veces nos podemos guiar de esa manera y me puedo equivocar pensando que es de Dios. Ahora la pregunta es, entonces, pastor, ¿cómo puedo saber si algo es de Dios o no es de Dios según lo que sienta? Creo que la manera más segura para saber si lo que yo estoy sintiendo es de Dios o no es de Dios es comparándolo con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nunca se va a contradecir. Nunca. ¿Qué tienes que hacer? ¿A dónde tienes que ir? A la palabra. ¿A dónde vas a ver? A la palabra. Y es ahí donde tú te vas a dar cuenta si lo que estás sintiendo está bien o no está bien. ¿Sale? Entonces, otra vez, enfocándonos en la palabra. La palabra siempre nos va a mostrar. Vuelvo a decir, ni un líder, ni una persona, ni una iglesia, ni una organización puede ser más segura que la misma palabra de Dios en nuestras vidas. Importante nada más, siempre que leamos la palabra, leamos el contexto. Porque muchas veces sacamos un texto fuera de contexto y hacemos un pretexto. Cuidado, también no puedo usar la palabra a como yo quiero. Tengo que saber lo que Dios me quiere decir a estar leyendo el contexto. Pero bueno, eso sería más adelante, después lo vamos viendo. Versículo 6, sigamos leyendo ahí en 1 de Samuel, capítulo 3, versículos 6 y 7 dice: y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a él y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada.
Bueno, otra vez, Samuel nunca había escuchado a Jehová. La palabra nunca se le ha sido revelada, ¿sí? Y creo que es importante entender esto. La única manera en que nosotros podemos cambiar es cuando la palabra de Dios se revela en nuestra vida. De veras, no hay otra manera. ¿A cuántos de ustedes no les gusta su forma de ser? Levante la mano. A mí no me gusta mi forma de ser. Yo cada vez me veo al espejo y digo, ay Dios, a mí no me gusta y quiero cambiar. Y a lo mejor si le pregunto a mi esposa va a decir amén, ¿verdad? Que cambie el carácter, que no sea como es, ¿verdad? ¿Saben qué me puede cambiar? Yo no puedo cambiar. Hay veces que la esposa quiere cambiar al esposo y nunca va a poder. Por más que lo intente, nunca va a poder. ¿Quién es el que puede cambiar a alguien? Dios. ¿Cómo lo cambia? Mira lo que dice Salmo 19:7. Salmo 19:7. Dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace? Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio. De repente uno a veces se pregunta, ¿por qué no entiende el hijo, verdad? ¿Por qué no entiende la persona, el esposo, la esposa? ¿A poco no estás viendo que hay un peligro? ¿A poco no puedes entender que lo que estás haciendo está mal? Bueno, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio aquel que es sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Una vez más, si hay algo que puede cambiar tu vida, es la palabra de Dios. De veras, ¿quieres cambiar? ¿Quieres que tus hijos cambien? Enséñales la palabra. Que lean la palabra, que memoricen la palabra. Papás, si sus hijos no tienen Biblia, cómprenle una. A veces los hijos tienen más Xbox, PlayStation y el Nintendo y no tienen Biblia. Y te preguntas y te jala los pelos, ¿por qué no mi hijo es así? ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no quiere buscar de Dios? ¿Por qué no le estás enseñando? Leer la Biblia no es un castigo. A veces los castigamos, estás castigado, ponte a leer la Biblia. No. Leer la Biblia es un compromiso que tenemos que hacer, un privilegio, una responsabilidad que todos tienen que leer. El ver la tele, el salir, el jugar, Xbox, PlayStation, computadora, celular, son placeres, son recompensas. ¿No hay Biblia? No hay recompensa. Es que mi hijo ya está grande. La Biblia me enseña que mientras estén en nuestros hogares, ellos deben estar sujetos a la voluntad de sus padres. Si no los enseñas y corriges hoy, cuando estés grande vas a batallar demasiado. Versículo 8, sigamos hoy en 1 Samuel. Voy a llegar ahorita a un punto más adelante. 1 Samuel 3:8 dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Yo no sé cuántos de ustedes, si están dormidos, si les hablan, se hubieran enojado. ¿Para qué me quieres, hombre? ¿Por qué estás jugando conmigo? ¿Me hablas o no me hablas? Bueno, la Biblia no me dice si Samuel se enojó, pero simplemente fue con Elí y una vez más, mándeme. Y él dijo, yo no te he hablado, pero se da cuenta que el que le ha hablado es Dios, que le estaba llamando al joven. Y creo que es importante que podamos estar dispuestos a cómo Dios nos quiere hablar. Versículo 9. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla, Jehová
porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Cuando leemos este versículo, se oye bien tranquilito. Pero imagínate que te pasara a ti en esta noche. Y que hoy yo te dijera: a ver, hermanos, bueno, terminamos nuestra reunión. Quiero que vayas a tu casa y te acuestes, porque hoy Dios te va a hablar. ¿Cómo te pondrías? Yo me imagino que todo nervioso, porque yo creo que pueden venir palabras de Dios, creo que de dos maneras, ¿no? Como para decirte: bravo, qué buen hijo, ¿verdad? O como para decirte: andas mal y te quiero llamar la atención. ¿Se acuerdan cuando de repente estaban jugando y que llegaban tu hermano y te decía: ¿te habla papá o te habla tu mamá? ¿Qué hacías? Y más si sabías que acaban de entregar calificaciones, ¿verdad? ¿Cómo me fue? No sé. Entonces yo me imagino esta escena, me imagino a Samuel así como que: ¿me va a hablar? ¿Seguro? Es que yo nunca lo he escuchado, ¿qué me va a decir? Y duérmete, no me puedo dormir. Duérmete, y no me puedo dormir. Como cuando alguien va a salir de vacaciones, ¿no? Que ni te quieres dormir, porque ¿qué tal si te quedas dormido y se te va el avión? ¿O qué tal si la emoción, lo que quieras? No, es Dios el que te va a hablar. Y va Samuel y quizás está todo nervioso. El Señor le va a hablar. Y mira lo que pasa, versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Interesante, porque la Biblia me dice que Jehová vino y se paró delante de él y lo llamó. Algunos piensan que probablemente hubo alguna manifestación, algo que tuvo que llamar la atención, porque las otras veces solamente le hablaba y Dios no se paraba ahí. Pero en esta ocasión que Samuel le dice: habla, porque tu siervo oye, viene Dios y se para delante de él. Número 2, Dios lo llama por su nombre. Qué importante saber esto. Siempre que Dios te va a hablar, va a ser bien específico y va a ser directo para decirte lo que tiene que decir. O sea, tú no puedes estar pensando: ¿será para mí? Bueno, lo tomo. Esa palabra no me gusta, la suelto. No. Cuando Dios te quiere hablar, va a ser claro. Aunque nunca hayas escuchado lo que Dios te quiere decir, aunque nunca has escuchado la voz de Dios, cuando Él te quiere hablar, va a ser claro. Lo importante, creo, es tener la actitud que tiene Samuel. Porque Samuel dice: habla, porque tu siervo oye. Y me habla de una actitud de humildad. Me habla de estar dispuesto a escuchar lo que Dios me quiere decir. Y aunque se escucha normal, quiero decirte que hay mucha gente que no está dispuesta a escuchar lo que Dios le quiere decir. Está aquí y está pensando en qué va a cenar ahorita. Está aquí y está pensando: a mí que Dios no me hable, porque si me habla me va a regañar. Pero me encanta la actitud de Samuel, porque dice: habla, que tu siervo oye. Tengo una pregunta. Si Dios te hablara en este momento, ¿qué te gustaría escuchar que te diga? Piensa tantito. Si Dios te hablara en este momento, ¿qué te gustaría que Dios te dijera, que Dios te hablara? Quizás quieres escuchar que Dios te diga: te amo, hijo mío. Ay, gracias Dios, porque sé que me amas, ¿no? Quizás otros quisieran escuchar de que Dios te va a bendecir. Quizás quisiera escuchar eso, que Dios quiere bendecirte. Y te daré esto, y te llevaré a tal lugar. Y
Hoy sí, Dios, dime eso, ¿no? Quizás otros quisieran que Dios te dijera cómo te va a usar, a dónde te va a llevar, qué va a hacer con tu vida. Pero mira lo que Dios le dice a Samuel. Versículo 11. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni sus sacrificios, ni con sacrificios, ni con ofrenda. Fuerte. Lo que Dios le está dando a Samuel es una palabra tan fuerte, una palabra de juicio, y que está en contra del liderazgo del sacerdote Elí. Dios le dice: voy a traer juicio por el pecado que Elí ya sabe, por el pecado de sus hijos. Y te quiero decirte algo. Muchas veces, cuando Dios habla en nuestra vida, aunque queramos escuchar que nos va a usar, que nos ama y que nos va a bendecir, quizás lo que Dios te va a hablar es que va a evidenciar tu pecado. Y a mucha gente no le gusta escuchar eso. No es un mensaje bonito. He sabido de gente que está aquí y Dios nos habla en cuanto al pecado, lo mal que estamos, y se salen enojados porque la palabra no le gustó. Y quiero que entiendas algo: Dios te va a hablar de muchas maneras. Siempre va a ser a través de su palabra, y muchas veces va a evidenciar nuestro pecado, nuestra condición. No le dice a Samuel: ve y dile a Elí. Simplemente le está anunciando lo que va a hacer. Incluso le dijo, es del pecado que él ya sabe. Y aquí esto me llama la atención, papás, cuidado. Porque sus hijos, ¿sí?, han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Cuidado cuando Dios te está hablando en contra de tus hijos o de tus hijos y tú no quieres hacer nada para que ellos vengan a buscar a Dios. La Biblia me enseña que tengo que estorbarlos. Que Dios no se levante contra ti. Ahora le está diciendo Samuel de Elí: ya no habrá nada, no habrá otra oportunidad para ellos. Porque una y otra vez les he hablado y él no ha cambiado. Y aunque las misericordias de Dios son nuevas cada día, llega un momento donde Dios dice: ya no más. Te he hablado, te he dicho. Solamente quieres mis bendiciones, solamente quieres ser prosperado, pero tengo que declarar el pecado que hay en ti. Y Dios le está hablando directamente. Versículo 12. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho. Lo voy a retomar. Sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado y él no los ha estorbado. Entonces, tengo que aprender a estorbar a nuestros hijos. 2 versículos nada más. Proverbios 23, 13 y 14. Proverbios 23, 13 y 14. Hay papás que no les gusta corregir a sus hijos. Hay papás que dicen: es que a mí nunca me dieron. Bueno, a lo mejor no lo necesitaste, o te salvaste, o te hizo falta, ¿verdad? Cualquiera de esas. Pero hay otros que necesitan. Y mira lo que dice la Biblia:
no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá, no le pasa nada. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Sería bueno que los papás lo subrayen, ¿no? O aprendérselo de memoria. Proverbios 29:15. Son de los versículos que los muchachos no quieren que yo predique, ¿verdad? Pero pues son necesarios. Y me gusta porque quiero que mis hijas la escuchen, ¿verdad? Dios está hablando a cada una de ellas. Así te dice el Señor, ¿verdad? Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Como aquel niño que se tira en la calle: no quiero que me lo compre. No. Los han visto, ¿verdad? Estaba un niño así, consentido, haciendo su berrinche, y lo ve una señora y le dice: ay, si ese hijo fuera mío, yo ya le hubiera dado unos buenos para que se componga. Y le dice la mamá: no, señora, si fuera suyo, yo le hubiera matado, pero como es mío, no lo quiero tocar. Entonces, estamos mal cuando no tocamos o no corregimos a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, el hijo, cuando no es corregido, se va a rebelar contra los padres, y se rebelan con los padres, se rebelan contra Dios. Tenemos que aprender a guiarlos correctamente. Ahora, es con amor, en todo es con amor. No estamos hablando de maltratar, herir, no. Tengo que hacerlo con mansedumbre, con el temor de Dios y con la palabra de Dios. Regresemos. 1 Samuel 3, versículo 14. Dice: por tanto, yo he jurado, es lo que Dios le está hablando a Samuel, de casa de Elí. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, en la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrenda. Creo que llega un momento donde Dios puede llegar a decir no más. Mira este versículo, Hebreos 10:26. Hebreos 10:26. Dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Llega un momento donde está diciendo: cuando alguien conoce la verdad y voluntariamente decide volver al pecado, al mundo y dejar a Dios, dice que ya no hay otra razón que lo vuelva a hacer volver a Él en sí. ¿Qué es lo que les espera? Una horrenda expectativa de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Versículo 28. El que viola la ley por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. ¿Qué me decía? Que si alguien no cumplía la ley, podía morir a través de testigos que declaraban que habían hecho lo malo. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Creo que esta palabra está fuertísima, ¿no? O sea, si el que no cumplía la ley tenía que morir, imagínate aquel que pisotea la sangre de Cristo y que vuelve al mundo a vivir deliberadamente. Y dice el autor, dice: aquel que dijo mía es la venganza, aguas, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Por eso es importante estorbarle a nuestros hijos, enseñarles que busquen a Dios para que librarlos del fuego eterno.
Regresemos para terminar. Versículo 15. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. ¿Sí? O sea, se despierta. Samuel no le quiere decir a Elí lo que Dios le dijo. Y llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Ahora sí le está hablando Samuel a Samuel. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada si me encubres palabra de todo lo que ha hablado contigo. Creo que Elí quería escuchar la voz de Dios. Muy probablemente Elí tenía rato de no escuchaba la voz de Dios y quería saber qué es lo que había dicho. Y lo amenaza a Samuel, le dice: si no me dices lo que Dios te dijo para conmigo, que a ti te pase. Y entonces Samuel dijo: bueno, por las buenas sí te digo, ¿verdad? Verso 18. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Y entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le parece. Bueno, creo que aquí tenemos que resaltar la sumisión de Elí. Lo que me llama la atención es que no hubo un arrepentimiento de Elí, ni un clamor por arrepentimiento, por misericordia. Verso 19. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Este versículo es importante porque, hermanos, la palabra en nuestra vida puede traer crecimiento espiritual. Acuérdense que me dice la Biblia que la palabra es como la leche no adulterada. ¿Te puedes imaginar a un niño recién nacido no darle leche? ¿Qué va a pasar? ¿Va a crecer? No, no va a crecer. ¿Le puedes dar leche lala o leche en polvo y qué va a pasar? No va a crecer. Lo primero, cuando tienes a un bebé y lo llevas a revisión con el doctor, ¿qué es lo que le checa? El peso y la estatura. Y en base a eso se van a dar cuenta si está comiendo bien o no está comiendo bien. Hay muchos cristianos que no han crecido porque no han aprendido la palabra y se la pasan comiendo leche adulterada. Y tienen años y años y años y años sin cambiar, sin dejar el cigarro, sin dejar la bebida, sin dejar las maldiciones, sin dejar su mala actitud, el doble sentido. ¿Por qué? Porque no han recibido la palabra, no han crecido y no hay un crecimiento espiritual en sus vidas. Conozco cristianos de años. Conozco una persona que aceptó a Cristo el mismo día que yo. En el 86, un 3 de junio del 86, y se dice cristiano y habla de Dios, pero sigue fumando, sigue tomando y no puede cambiar. ¿Por qué no podrá cambiar? Creo que porque no han recibido la palabra. La palabra trae crecimiento a nuestras vidas. La palabra nos cambia, produce un cambio en nosotros, nos da una intimidad en su presencia. Entonces Samuel creció y Jehová estaba con él, ¿sí? Y cumplió toda la palabra que había dicho. Verso 20. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Esta es la primera vez que nos dice que Samuel es un profeta de Dios y que es un fiel profeta. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Otra vez, qué importante para escuchar la voz de Dios es conocer su palabra. De veras, yo quiero invitar, motivarte, que si quieres que Dios hable a tu vida, estudie la palabra. Lea la palabra.